¿Qué tal? ¿Cómo están? Días pasados falleció Carlos Timoteo Grigol a los 87 años, uno de los técnicos más emblemáticos de los últimos años del fútbol argentino, y desde este video, desde este canal, le queremos hacer un homenaje porque realmente representó mucho más que lo que puede representar un técnico habitual, es decir, no solamente por una línea de fútbol, sino que también fue un maestro para muchos jugadores, dejó muchas enseñanzas, un ejemplo de ética y también de cómo se puede trabajar bien, armar grandes equipos. Grigol fue un armador de grandes equipos, no solamente fue un técnico muchas veces exitoso, otras veces no tanto, por eso me parece todavía más importante, un técnico que no solamente quedó en la historia por haber ganado, que ganó muchas cosas, sino también por haber dejado un legado realmente importante. Quiero comentarles que primero, porque muchos lo tienen a Grigol de técnico, porque hace muchos años que era director técnico, Carlos Grigol fue un jugador importante. Grigol nació en Córdoba, y no lo digo porque sí solamente, tenía un acento muy marcado cordobés, un humor muy particular, cordobés también, con cierta picardía. Él generaba una relación bastante particular con la prensa, a la que siempre respetó y dejó trabajar, eso también hay que destacarlo. Y decía, él llegó de Córdoba a Buenos Aires para jugar en Atlanta, ahí comenzó su carrera futbolística y tuvo un azar importante a su favor, porque Grigol coincidió en Atlanta y en la pensión que tenía Atlanta, donde alojaba a los jugadores que llegaban del interior del país, coincidió, decía, con Hugo Orlando Gatti y con Luis Artime, nada más y nada menos. Así que fíjense ustedes qué coincidencia con qué jugadores, ¿no? Luis Artime, el gran goleador o uno de los grandes goleadores del fútbol argentino, uruguayo y brasileño de los años 60, principios de los 70, y Hugo Orlando Gatti, que bueno, hay un video acá mismo que ustedes pueden ver de lo que fue Gatti en el fútbol argentino como arquero, ¿no? Así que bueno, ellos tres coincidieron y comenzaron juntos en Atlanta. Grigol un poco antes, había comenzado ya a fines de los 50, en un equipo de Atlanta que hay que destacar también eso. Estaba dirigido por un viejo director técnico ya fallecido hace muchos años, Victorio Spineto, que después, fíjense las casualidades, dirigiría a Ferro, que es un equipo en el que después también Grigol haría historia. Victorio Spineto fue técnico de Grigol en una época en la que uno de los jugadores más referentes, más importantes de ese equipo de Atlanta era nada más y nada menos que Osvaldo Zubeldía, otro de los destacados técnicos futuros, ¿no? Zubeldía años después sería campeón de América con Estudiantes 3 veces y de la Copa Intercontinental, un técnico muy destacado, especialmente por lo innovador. Yo creo que Grigol tomó tanto de Zubeldía, que fue un compañero del más veterano, pero especialmente de Victorio Spineto, que fue su director técnico, muchas de las cosas que después aplicó en el fútbol. Se puede decir entonces que Carlos Grigol es un heredero, directo o no tan directo, de Victorio Spineto. Grigol se fue armando ya no solamente como un jugador importante, sino de alguien siempre interesado por las variantes tácticas, por las innovaciones en el fútbol, y esto lo va a trasladar a Rosario Central. Él pasa de Atlanta a Rosario Central y allí tiene también otro técnico de esos estudiosos del fútbol, de esos que trajeron algunas innovaciones europeas. Uno puede estar de acuerdo o no con esto, me refiero a Miguel Iñomirielo. Y bueno, Grigol también tomó algunas cosas, hasta se decía que era una especie de lugarteniente de Iñomirielo dentro de la cancha, es decir, en los últimos años, algo así como que era el que recibía las indicaciones del técnico para a su vez dárselas a sus compañeros, ¿no? Siempre estuvo interesado en todo eso, tal es así que cuando Grigol deja el fútbol, estaba Ángel Labruna como director técnico de Rosario Central. Grigol estuvo interinamente a cargo del equipo ese de Rosario Central, que en 1971 ganó por primera vez un título argentino, un título profesional de primera división, que fue el del Nacional de 1971. Ese equipo de Labruna, que salió campeón, después fue tomado por Grigol en 1973 y salió campeón con Rosario Central, estableciendo además una cantidad de partidos muy importantes, una gran campaña, haciendo una gran campaña con Rosario Central, un Rosario Central que en esa época tenía un gran poder. Imagínense ustedes que estamos hablando que salió campeón del Nacional del 71 y del Nacional del 73. Hoy los hinchas de Rosario Central seguramente se les caería una lágrima, ¿no?, viendo este video, pero es así, ¿no? Una época muy importante a Rosario Central, que hasta jugaba Copas Libertadores seguido, llegó a definir con Newell's otro campeonato en el 74, estuvo muy cerca de ganar otro campeonato. Bueno, Carlos Grigol en esa época dirigía a Rosario Central,
Así que aquel equipo, así todo era llamado los picapiedras, porque tenía volantes grandes, muy luchadores en el medio. Estamos hablando de Carlos Aimar, de Savagno, de jugadores así, ¿no? De jugadores altos, con mucha dinámica, mucho físico puesto en los partidos. Pero bueno, lo cierto es que Carlos Grigol siempre logró trabajar a sus equipos. Los trabajó muy bien, los armó. Era un armador de equipos. No le interesaba solamente algo individual, sino algo colectivo. Así que después de esta experiencia en Rosario Central, Grigol va a ir a México a dirigir también allá. Va a volver a Rosario Central, no tuvo en la segunda etapa el mismo éxito que la primera, los jugadores habían cambiado lógicamente, y después de un paso por Kimberley de Mar del Plata, que ya muchos en Mar del Plata consideran que fue un gran trabajo también que hizo, a principios de los años 80, en 1980 precisamente, llega a Ferro. ¿Y por qué me detengo acá? Porque en Ferro hizo para mí el mejor trabajo de su carrera. Ferro fue realmente, lo que hizo ahí fue espectacular. Hay que tener en cuenta también que tuvo todo el apoyo en una época fenomenal para la clase media argentina. Estamos hablando de una expectativa por la llegada de la democracia muy importante a principios de los 80. Una clase media incipiente, además un club muy bien dirigido en aquel momento por Santiago Leiden y el arquitecto Echeverry, realmente, y con el odontólogo Kriskowski también. Ellos tres armaron un trío espectacular como dirigentes, que poco se repitió. Hubo poca dirigencia tan buena como esa en la Argentina en los últimos años. Un Ferro muy próspero, que además tenía una gran colonia de vacaciones, que se destacaba en casi todas las actividades, en vóley, en básquet, una época gloriosa del básquet de Ferro, y también en fútbol empezó a crecer mucho. Y fíjense ustedes lo interesante, creció mucho no con tanta inversión. Ferro creció a partir de las buenas decisiones que tomó Carlos Grigol en un cuerpo técnico, además ayudado por Luis Bonini, un gran preparador físico, y otra vez como Rosario Central, pero yo creo que todavía con más artesanía, es decir, más en el hilado fino. Grigol armó lo que se llamó el tifón verde de Caballito, que fue una máquina de jugar al fútbol. En el 80 ya se vio alguna cosa de lo que iba a pasar después, pero en 1981, fíjense que yo creo que Grigol no fue un tipo de mucha suerte, porque fíjense que en el año 81, que era una máquina de jugar al fútbol, un Ferro que se sabía de memoria, y que fue bastante criticado. Yo mismo asumo que en los 90, a fines de los 80, también alguna vez fui crítico de ese equipo, en un clima que había de mucha crispación entre los menotistas y los bilardistas, y creo que erróneamente se lo puso a Grigol del lado de los bilardistas. Me parece que no fue así, que Grigol tuvo una línea propia, que no fue ni menotista ni bilardista. Él simplemente era una especie de artesano de los equipos, y si uno toma en cuenta aquel que les decía que se recitaba de memoria, ese era un equipo que jugaba con una línea de 4, que no corría tanto. A todo caso, los laterales se desplazaban un poco más. Estamos hablando de Gómez por la derecha, o de Agonil, que a veces jugaba por Gómez, Garré por la izquierda. Garré llegó, inclusive, ¿cómo será que llegó a jugar el Mundial del 86 y fue campeón del mundo? Oscar Garré. Y después los dos centrales, que más bien caminaban la cancha. Lo que tenían era una gran perspectiva. Tanto Héctor Cooper, que era el marcador central, como Juan Domingo Roquia, más veterano, ya muchos años en primera división, eran dos jugadores que cuando salían jugando simplemente tenían un panorama, miraban bien la cancha, sabían siempre lo que tenían que hacer y no necesitaban correr demasiado. Era muy prolijo el trato de pelota de los cuatro defensores. Después, en la mitad de la cancha, Carlos Arregui, un volante por derecha. Fíjense ustedes que juega con 8 clásicos Grigol. No jugaba con un estilo que había que correr demasiado. Un 8 como Carlos Arregui, muy prolijo, un gran número 5, una gran personalidad, el clásico 5 argentino, que en tantos videos yo me refiero, ¿no? Los Batista, los Marangoni, los Redondo, ese 5 que tenía un dominio, un jugador alto, fornido, de mitad de cancha, que tenía un gran dominio del círculo central y de sus alrededores, como era Cacho Zacardi, que llegó a jugar en el fútbol español. Y después un jugador muy fino como el número 10, un 10 que enhebraba las jugadas, que era el paraguayo Delfino Cañete, que fue parte de la selección paraguaya varios años. Delfino Cañete era el que manejaba un poco los hilos en la creatividad, en la creación del juego. Y arriba dos extremos, como eran Croco y Miguel Ángel Juárez. Juárez era un gran goleador que venía de Platense. Y sí jugaba con un 9 un poco atrasado, eso siempre le gustaba a Grigol, un 9 más atrasado, un 9 tipo enganche, no era un 9 clásico como era Julio César Jiménez, el uruguayo, que tenía realmente un trato exquisito de pelota.
Jiménez después fue reemplazado por otro super crack, que fíjense ustedes qué cosa rara, porque Alberto Márcico, que lo reemplazó, empezó a jugar el fútbol de grande, es decir, no había hecho divisiones inferiores, llegó prácticamente a la primera división con una edad avanzada, pero bueno, se destacó demasiado. Después fue a jugar a Francia, fue ídolo del Toulouse, volvió a Boca, fue ídolo de nuevo, el Beto Márcico. Es decir, estamos hablando de un super equipo de Ferro de los años 80. ¿Por qué digo que no tuvo tanta suerte Grigol? Porque fíjense que el año 81, que fue un año en el que Ferro fue una máquina, yo creo que fue el mejor año de todos los que tuvo Ferro con Grigol, no pudo salir campeón en ninguno de los dos torneos de la temporada. En el Metropolitano se encuentra con el Boca de Maradona y Brindisi. Bueno, uno dice, claro, con el Boca de Maradona y Brindisi. Bueno, Ferro lo tuvo a maltraer a Boca de Maradona y Brindisi hasta la última fecha misma. Boca empató con Racing en la última fecha y dependía de Ferro, que no ganó su partido, y entonces Boca salió campeón. Pero Ferro hasta la última fecha estuvo peleando con Boca. De hecho, 2 fechas antes de la última jugaron en la Bombonera y Boca le ganó ajustadamente 1-0 con una genialidad, un pase de Maradona a Perotti y el gol que definió el campeonato. Pero Ferro le tuvo a maltraer a Boca porque era mucho más equipo que Boca en los colectivos. Boca lo que tenía era Brindisi, Maradona, Escudero, Perotti, claro, jugadores que podían definir ellos mismos un partido. Pero Ferro era mucho más en lo colectivo, en Boca mismo lo sabían, que Ferro era mucho más, y se había transformado en un equipo que arrasaba, prácticamente arrasaba, una máquina de jugar al fútbol, un dominio total de pelota, una posesión increíble, por momentos ya era exagerada la posesión de pelota de Ferro. Hubo hasta un partido años después que se produjo un equívoco en el que un árbitro decidió parar y cobrar tiro libre para el rival por retención, algo absolutamente insólito, porque en realidad no era legal eso, pero el árbitro daba a entender como que Ferro aburría al espectáculo por retener la pelota y pasársela para atrás o no. Bueno, a mí me parece muy antojadiza esa situación, pero fíjense a lo que se ha llegado, que Ferro tenía un dominio tal que todos le temían, nadie quería jugar contra Ferro, era un equipo molesto, que atacaba por los dos costados, que atacaba por el medio, que atacaba por todos lados, y al que no se le podía quitar la pelota, y por momentos parecía que todos sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Es más, Carlos Varicio, que era ese arquero de Ferro veterano, ya también Varicio había atajado en River antes, batió el récord de imbatibilidad, es decir, los minutos sin recibir goles en la historia del fútbol argentino, es decir, batió un récord increíble, pero que en realidad, yo me acuerdo que hasta la revista le ponían 10 a Varicio, ese día le pusieron 10, y no es que Varicio había atajado espectacular, es que a Varicio no le llegaban al arco, directamente, no le llegaban al arco porque la defensa de Ferro, porque apretaban los volantes, porque todos marcaban a los jugadores que llevaban la pelota y no se podía llegar al arco de Ferro, era prácticamente imposible. Bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que no ganó, como decía, el Metropolitano del 81 porque estaba Boca con Maradona, ni ganó el Nacional del 81 que llegó a la final, pero la perdió con el River de Kempes. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? River ganándole ajustadamente con Kempes, Boca ganándole ajustadamente con Maradona, al Ferro que salió segundo de Boca y de River en los dos campeonatos. Pero, como decía, tanto fue el cántaro a la fuente que el tercer campeonato de esos, que fue el Nacional del 82, el campeonato que se jugó antes del Mundial de España y que en el final coincidió con la Guerra de Malvinas, bueno, en ese Nacional del 82 ya Ferro se impuso por su propio peso, salió campeón porque, bueno, era demasiado superior al resto y había equipos que, hay que decir también, tenían a los jugadores concentrados para el Mundial y no dispusieron de esos jugadores. Por ejemplo, Boca no dispuso de Maradona en ese torneo. Pero bueno, Ferro termina ganando claramente ese Nacional del 82 y siguió siendo realmente importante en el 83, volvió a ganar esta vez a River la final del 84, el Nacional salió campeón otra vez. Y si no le fue demasiado bien en la Copa Libertadores, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en una de ellas, a Ferro le tocó en el grupo inicial, en un grupo de 4, que no era como ahora, era un grupo de 4 equipos en el que había 2 de un país y 2 del otro país, es decir, le tocó a Ferro justo con los de Brasil, en el grupo inicial, entonces estaba Ferro con Argentinos Juniors, los 2 equipos argentinos, que eran los 2 campeones argentinos, y por otro lado 2 brasileños. De esos 4 solo pasaba un equipo a la segunda fase, de 4, 1. Pasó a Argentinos y salió campeón de América después, es decir, no estamos hablando de que Ferro fue eliminado por equipos de mediano nivel, fue eliminado por el que después fue campeón de América, y los otros 2 eran brasileños.
Es decir, yo creo que por eso muchas veces digo, en este mismo video también lo reitero, que Grigol no fue un tipo de mucha suerte, Grigol fue un tipo de trabajo que se sobrepuso a muchas cosas, que le tocó a veces rivales realmente muy duros, a los que tuvo que enfrentar, y muchas veces lo superó en los partidos o en los mano a mano, pero no los pudo superar a lo largo de los puntos porque esos equipos tenían planteles todavía muchos más ricos que Ferro. Pero hay que decir que realmente lo de Grigol fue excepcional, y acá me voy a detener en otro punto que es el que les dije en la introducción. No solamente Grigol fue un gran técnico que hizo una obra casi maestra, se puede decir, en Ferro, sino que Grigol fue a su vez un maestro de la vida de muchos jugadores, porque Grigol fue un técnico cabal, un técnico preocupado por todo. A Grigol le preocupaba el estado del césped, por ejemplo. Grigol estaba preocupado por pasar, él mismo pasaba el tractor para cortar el césped, y se preocupaba porque estuviera en perfecto estado, que estuviera bien el club, que todos los jugadores estuvieran bien en sus vidas privadas. Por ejemplo, era muy común en Grigol estar preocupado cuando un jugador cobraba un buen dinero y compraba un coche, y él decía: la casa primero, el coche después. Otra cosa de lo que estaba muy preocupado, y me consta, Grigol, era del tema educativo, que los jugadores que él tenía, que eran jóvenes, estudiaran algo, que no se quedaran sin estudiar. Eso me parece muy importante también. Me pasó una vez, les cuento, de tener una entrevista marcada para un medio con un jugador, y Grigol me vio entrar. Grigol, yo pensé que ni sabía con quién iba a hablar yo, porque era con un jugador. Grigol, que era técnico de Ferro, me vio entrar, y cuando me ve, me dice: ¿con quién va a hablar? Y yo le dije el nombre del jugador, y me dice: dígale que estudie, ya que lo ve. Es decir, esto es una muestra de lo que era Grigol siempre, ¿no? Él lo decía siempre. El jugador tiene que estudiar. Más de una vez castigó a los jugadores que no estudiaban sin ponerlos en los partidos. Era una especie de marcarles una línea, de marcarles un concepto. Otra cosa importante de Grigol, que les quiero contar de la época de Ferro, que fue maravillosa realmente, fue su interrelación con otros deportes, con los entrenadores de otros deportes. Esto no era muy común antes. Grigol se preocupó por relacionarse con el entrenador de vóley, con el entrenador de básquet. Por ejemplo, tuvo una gran interrelación con el muy buen entrenador, excelente entrenador de básquet que tuvo Ferro en esa época, Leon Nagnudel. Para que ustedes tengan una idea, Nagnudel fue quien, junto con un gran periodista que tuve la suerte de tenerlo como compañero, como jefe, que era Osvaldo Ricardo Orcasitas, que firmaba como Oro, Osvaldo Ricardo Orcasitas en el gráfico. Ellos con Nagnudel se dedicaron a viajar por toda la Argentina para contar a todo el público posible, auspiciados por una marca deportiva que consiguieron, las bondades de una futura Liga Nacional de Básquet. Esta Liga Nacional de Básquet fue la que después derivó en las generaciones doradas, como la que vimos, Ginóbili y tantos otros, ¿no? Bueno, eso surgió a partir de una Liga Nacional que fue tratada de contar y de proyectar por todo el país por Leon Nagnudel y Oro. Bueno, Grigol se contactó con Leon Nagnudel, lo que hicieron fue interrelacionarse con innovaciones del básquet en el fútbol, del fútbol en el básquet, y así comienza, por ejemplo, a innovar con algunas cosas. Me contaba una vez en un programa de televisión en el que estuve, Esteban Gallego González, que fue otro de los 9 que tuvo Grigol más adelante, en otra generación, porque Grigol tuvo más de una generación en Ferro. Me contaba que una vez no entendían bien que en un entrenamiento, cuando ellos estaban cambiando en el vestuario, vieron a un grandote del básquet cambiarse con ellos. Ellos decían: pero ¿y este tipo qué va a hacer con nosotros, no? Era de equipo de básquet de Ferro y se cambiaba con los de fútbol. Entonces ellos decían: este va a estar con nosotros hoy. Efectivamente, ¿saben para qué lo llevó Grigol? Para ensayar en los laterales, sacando laterales, cómo hacer para que los delanteros se pudieran mover con un grandote de 2 metros que lo marcaba, como si fuera que le tocara un defensor muy, muy duro, muy grandote en el fútbol. Es decir, cómo salir adelante de eso, cómo desmarcarse de un lateral. Para eso llamó a un basquetbolista para que se entrenara con los futbolistas. Bueno, esas cosas hacía Carlos Grigol. En algunos casos fue muy criticado por eso, en algunos casos se lo vio ya como algo muy sofisticado, se pensó que era llevar al fútbol situaciones que no correspondían al fútbol. Fueron ensayos, pero Grigol consiguió no solamente ganar campeonatos con Ferro, a veces no los ganó. Les cuento una anécdota que también les puede a lo mejor ilustrar un poco más lo que era Grigol. Me tocó ver un partido que Independiente le pegó una paliza a Ferro, pero una paliza en Avellaneda. Ese partido yo lo fui a cubrir. Cuando termina el partido vamos todos al vestuario y esperábamos de Grigol una respuesta casi científica de por qué perdió Ferro. Un equipo no estaba acostumbrado a perder así.
Entramos al vestuario, en una época muy distinta a la actual, se podía entrar al vestuario mismo, se abría la puerta y el control de la puerta del vestuario decía pasen ahora, y pasábamos y hablamos con los protagonistas. Y Grigol estaba ahí a un costado, lo más tranquilo, siempre fue un tipo muy tranquilo, y le preguntamos, Grigol, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron así con Independiente? Y Grigol nos miró y con el acento cordobés y el humor que lo caracterizaba dijo, Bocini, Bocini, se despertó bien Bocini. Y bueno, esa simpleza no necesitaba grandes excusas. Cuando se perdía, se perdía. Y igual no empezaba con las excusas de perdimos porque el árbitro, jamás, jamás, nunca. Por eso creo que el legado de Grigol es muy importante en todo eso. Pero no me quiero quedar ahí. Fíjense que hablamos de lo que hizo en Central, en Rosario Central, de lo que hizo en Ferro, y todavía queda otra instancia más, la última importante, creo yo, de su carrera como técnico, que fue la de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Solo quiero decir que antes de Gimnasia, después de Ferro, del gran éxito que tuvo en Ferro, ustedes piensen que después en Ferro aparecieron los Ayala, Burgos, como decía el gallego González, Oscar Acosta, no me quiero olvidar de Oscar Román Acosta, ¿no? Qué jugador. Bueno, pero al margen de todo esto, quiero contarles que tuvo Grigol un breve paso por River, por un River muy especial. Después de Ferro, Grigol pasa por River cuando se va el Bambino Veira, que con River había ganado todo. River había sido campeón argentino 85-86, ganó la Copa Libertadores del 86 y ese mismo año, fíjense ustedes qué gloria, ¿no? Para Ruggeri, para Pumpido, ganaron el Mundial del 86 y ganaron el Campeonato Argentino, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en diciembre al Steaua Bucarest. Es decir que River venía de ser campeón de todo y al año siguiente se va el Bambino Veira y llega Grigol a River, ¿no? Yo creo que era ahí todo el mundo esperaba ver cómo iba a ser ese maridaje entre un entrenador muy colectivo, muy de juego colectivo, muy de enhebrar los equipos, de armar artesanalmente los equipos, con un plantel de estrellas muy acostumbradas un poco a manejar por su cuenta las cosas. Y ese maridaje no funcionó, por distintas razones no funcionó. Yo creo que no sé si Grigol era el adecuado para ese River y no sé si ese River era el adecuado para Grigol. La cuestión es que ese maridaje no funcionó, a la temporada Grigol se fue, los resultados no fueron los esperados, no recuperó la Copa Libertadores, no la pudo retener y bueno, se terminó yendo. Pero creo que más allá de ese paso, como pudo haber tenido algún otro que a todos los técnicos les pasa, comentaba que en la última etapa ya de su carrera le tocó un Gimnasia de Esgrima La Plata, que también estaba muy poco acostumbrada a los títulos. Fíjense qué cosa rara, porque Gimnasia tiene en toda la historia del profesionalismo, que en Argentina comenzó en 1931, un solo título oficial. Ese título fue la Copa Centenario, ganada en 1993, o sea, muy poco antes de que Grigol llegara. Por eso una vara más alta de lo habitual, porque Gimnasia prácticamente nunca había ganado. Y esa Copa Centenario la ganó dirigido por Roberto Perfumo. La cuestión es que cuando Grigol llegó a Gimnasia, volvió a armar otra vez un trabajo parecido al que hizo en Ferro. No tuvo el mismo tiempo, no tuvo la misma materia prima, pero Grigol estuvo a punto, pero a punto de ganar uno de los campeonatos, el de 95, que perdió en la última fecha, muy recordada esa definición, contra San Lorenzo. El San Lorenzo Bambino Veira, fíjense ustedes que es el técnico al que él sucedió en River años antes. Esto fue raro porque Gimnasia dependía de sí mismo contra Independiente en la última fecha. Es decir, San Lorenzo fue a jugar a Rosario dependiendo de Gimnasia, porque si Gimnasia ganaba como local con todo el público a su favor ante Independiente salía campeón, e Independiente le ganó con un gol de Javier Mazzoni y San Lorenzo ganó en Rosario y pasó a Gimnasia en la última fecha y Grigol no pudo salir campeón con Gimnasia. Pero imagínense que Gimnasia, con un solo título en toda la historia, estuvo a un partido de salir campeón con Carlos Grigol. Y otra vez, más allá de los resultados, lo importante es toda la enseñanza que dejó Grigol, toda la cantidad de jugadores que Grigol sacó, el trabajo que hizo, la importancia que le daba al club, a lo que rodeaba, a que los jugadores se desarrollaran personalmente también. Es decir, fue un técnico cabal, un maestro, es decir, no se dedicó solamente a ganar los partidos. A Grigol le importaba dejar un legado, dejar algo más. Y yo creo también que Marcelo Bielsa es un heredero de Carlos Grigol. Yo creo que Marcelo Bielsa es alguien que con su carácter, con algunos aspectos distintos, pero que intentó tomar algunas de esas innovaciones de Carlos Grigol. Es más, tuvo a Luis Bonini como ayudante, como miembro de su cuerpo técnico, que era miembro del cuerpo técnico de Carlos Grigol. Así que fíjense hasta dónde llega la conexión entre Marcelo Bielsa y Carlos Grigol. No digo con esto, por favor, que quede claro que Bielsa sea como Grigol. Bielsa tiene su propio estilo.
estilo. Ha llegado muy lejos, Bielsa mucho más lejos que Grigol, internacionalmente hablando, pero creo que hereda algunas cosas de Grigol, así como que Grigol tomó algunas cosas de Spinetto y no tiene por qué ser igual que Victorio Spinetto, ¿no? Pero bueno, quería en este video rendirle una especie de homenaje a Carlos Grigol a días de su fallecimiento por todo lo que ha dejado para el fútbol argentino, así que espero que les haya gustado este video y por favor, como siempre les pido, pongan me gusta acá abajo, compartan este video con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, con quien ustedes consideren y no dejen de suscribirse. Suscríbanse. Hasta la próxima.